tómense, vamos a decir, vamos a denotarlo como las funciones de clase C1 definidas en el intervalo AB. Recuerden que este es el conjunto de funciones definidas en el intervalo AB, tales que f es diferenciable y f' es continua en el intervalo AB, ¿no? O sea, f es diferenciable en el intervalo AB y f' es continua en el intervalo AB. Entonces, pues para este conjunto podemos definir lo siguiente. Podemos tomar alfa en los reales y simplemente definimos la suma de esos dos elementos como siempre. O sea, la suma de dos funciones se define como la suma de sus imágenes y el producto por escalares se define simplemente como agarrar la imagen y multiplicarla por ese valor. ¿Sale? Entonces, de nuestros cursos de cálculo 1 sabemos que si f y g son diferenciables, la suma de funciones diferenciables es diferenciable. Si yo agarro una función diferenciable y multiplico por un escalar, esta función va a seguir siendo diferenciable. Ahora bien, si tomo las derivadas tanto de f como de g, esas, como f y g pertenecen a C1 en AB, las derivadas van a ser continuas. Y sabemos que suma de funciones continuas vuelve a ser continua. Si yo tomo la derivada de la función f, en este caso la función alfa f, pues la derivada de la función alfa f es simplemente multiplicar alfa por la derivada de f. Como la derivada de f es continua, la función alfa por f' también va a ser continua y por lo tanto lo que estoy diciendo con todas estas afirmaciones es que f más g y alfa f vuelven a caer en el conjunto C1. Ahora, nosotros sabemos que la suma de números reales, finalmente las imágenes de f y de g y de alfa f caen en el conjunto de números reales. Y en el conjunto de números reales, la suma es asociativa, es conmutativa. El producto de una función por uno, pues no va a pasar nada, va a volver a ser la función. Y ahora, pues nada más bastaría con darnos cuenta que la función que voy a denotar como O de X, que sea 0 para toda X en el intervalo AB, como es una función constante, esa función en el intervalo AB es diferenciable y su derivada, que también es constante, a saber la constante 0, va a ser continua en ese intervalo. Entonces esta función también pertenece al intervalo, al conjunto C1 de AB y de hecho satisface que para cualquier elemento de C1 en AB, f más O de X, pues es simplemente f de X más 0, que es f de X. Entonces la función 0 es una función que pertenece a las de clase C1 en el intervalo AB y va a fungir como el neutro aditivo. Ahora, una función que es diferenciable y con derivada continua va a tener la propiedad también de que si yo tomo f en C1 de AB y defino menos f como simplemente menos f de x como menos f de x, esta función al agregarla a la función f me da la función 0. Esta función también es diferenciable y es continua, va a tener derivada continua en el intervalo AB.
Por lo tanto, esta función también pertenece a las de clase C1 en el intervalo AB. Entonces, el inverso aditivo de una función en C1 también pertenece a C1. Ahora, es claro que las reglas de distributividad se cumplen. ¿Por qué? Porque puedo tomar alfa, digamos, por f más g de x, y esto por definición es alfa de f más g de x. Pero esto es alfa de f de x más g de x. Es decir, finalmente la distributividad en el producto por escalares se sigue de la distributividad de R. Y análogamente para la distributividad en escalares. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que el conjunto de funciones de clase C1 en el intervalo AB con estas dos operaciones conforma un espacio vectorial. Otro ejemplo de espacio vectorial puede ser el conjunto de funciones Riemann integrables en el intervalo AB. A ver, estas son funciones que están definidas en el intervalo AB, que toman valores en los reales, tal que f es Riemann integrable en AB. ¿Sale? Entonces, pues otra vez, en este contexto vamos a definir f más g de x como f de x más g de x, y vamos a definir alfa por f de x, alfa en los reales, lo vamos a definir simplemente como alfa por f de x. Entonces, suma de funciones Riemann integrables es Riemann integrable, y bueno, multiplicar una Riemann integrable por un escalar fijo, pues es Riemann integrable. Entonces, pues otra vez las propiedades de la suma se heredan directamente de las propiedades de la suma en números reales. La multiplicación por escalares satisface que multiplicar 1 por una función me vuelve a dar la función, etc. Se puede verificar, realmente aquí lo único complicado, por así decirlo, sería ver que la suma y el producto por escalares vuelve a ser un elemento del conjunto Riemann, de funciones Riemann integrables. Entonces, el conjunto de funciones Riemann integrables en el intervalo AB con la operación suma y producto definidas de esta manera, vuelve a ser un espacio vectorial. Entonces, está clarísimo que conocemos muchos espacios vectoriales. Por ejemplo, podemos definir un conjunto con cierto tipo de operaciones. Podemos tomar ahora R2, como siempre, el conjunto de parejas ordenadas de números reales. Y ahora pues puedo definir el conjunto, digo, las operaciones x1, y1, y le voy a poner un simbolito de este estilo, x2, y2, y esto lo voy a definir como x1 más x2 y y2 menos y1. Y bueno, pues voy a denotar tomando alfa en los reales. Voy a tomar la operación producto por escalares como siempre. Entonces, aquí ya tengo una operación suma diferente.
Vas a sumar las coordenadas X, pero vas a tomar la diferencia en las coordenadas Y. Yo afirmo que este conjunto con estas operaciones no conforman un espacio vectorial. Sería buena idea que ustedes verificaran por qué pasa esto. Entonces, y bueno, pues podemos dar muchos ejemplos más de espacios vectoriales que seguramente ustedes conocen. Por ejemplo, tomar el espacio de arreglos rectangulares de n por n con la suma de matrices y el producto por escalares. Pueden tomar también, por ejemplo, el espacio de funciones continuas con la suma y el producto como están definidas aquí. También va a ser eso, un espacio vectorial. Por ejemplo, sería bueno que ustedes estudiaran el caso de las funciones definidas sobre un intervalo cerrado que fueran acotadas. Las funciones acotadas en un intervalo cerrado AB con estas operaciones será un espacio vectorial. ¿Qué es lo que se requiere para verificar que un conjunto con dos operaciones es un espacio vectorial? Simplemente verificar esas 10 propiedades que tenemos para espacio vectorial. Esa es, digamos, en resumen, lo que hemos estado discutiendo en esta serie de videos. Un espacio vectorial, entonces, es un conjunto, una estructura algebraica equipada, conformada por tres elementos, ¿no? Un conjunto distinto del vacío, equipado a su vez con dos operaciones, una operación suma y una operación producto por escalares, donde esos escalares pertenecen a un campo. En estos ejemplos no trabajé con el campo de los complejos, no me interesa por el momento, pero se puede trabajar con el campo de los complejos. Entonces, un espacio vectorial es una estructura algebraica conformada por un conjunto distinto del vacío equipado con dos operaciones que satisfacen condiciones de cerradura, es decir, al operar con ellas vuelvo a caer en el conjunto. La operación suma satisface la propiedad de conmutatividad, asociatividad, existencia de neutro y existencia de inverso. El producto por escalares satisface una condición de neutro multiplicativo, es decir, si multiplico por el 1 del campo, no voy a alterar al vector. Y esta propiedad como de asociatividad que relaciona el producto de escalares con el producto por vectores. Está mal dicho que yo hable de asociatividad, es nada más a manera de recordarlo, ¿no? De tenerlo presente en el imaginario. Y finalmente las condiciones de distributividad. Entonces, para verificar que algo es espacio vectorial, se tienen que verificar las condiciones de cerradura, las propiedades para la suma y las propiedades para el producto. Entonces, en los siguientes videos vamos a continuar estudiando particularmente algunas propiedades de Rn muy importantes, como son el producto punto, y con esto vamos a proceder a generalizar el concepto de distancia que nosotros teníamos en R. En el caso de los espacios euclidianos Rn, este concepto de distancia, en el caso de R nosotros definimos la distancia de un punto a otro como el valor absoluto de la diferencia. Vamos a generalizar este concepto de distancia para el caso de Rn y vamos a definir algo que se conoce como norma.